bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Mucha agua, Luis. Mucha agua. Hoy es jueves y los Sí. jueves, como es natural, viene el general Félix Paniagua a tocarnos el tema de las epopeyas Y los próceres. y los próceres. Epopeyas y próceres, la sección del general. Bueno, hay situaciones... ¿Viste tú las camionetas y cosas? O sea, los castillos van grande, ¿no? Se supone que el poder siempre, Un hombre de Buenos Aires. el poder da para mucho, aunque a veces Sí. el poder, y de eso estoy escribiendo algunas líneas para mañana en el sondeo del listín diario del sábado. El poder en el tiempo, a través del tiempo, han sido reincidentes los que manejan, los que tienen el control del poder en cualquier coyuntura, pensando que todo lo pueden y que todo es posible. Y por eso se exponen, le salen bien a veces las cosas, aunque al país le salga mal, pero bien, se exponen a sufrir grandes derrotas y grandes consecuencias en lo personal y en lo institucional. Tú sabes que eso pensaba ayer en el salón de profesores de la universidad, había una discusión. Tú sabes que había varias gente que no se acordaba, ni siquiera sabía quién era José Michelén. José Y tú Michelén. te acuerdas todo el poder que tuvo José Michelén, Lomar en un momento que hizo uso de ese poder, y mira dónde ha terminado, en el olvido, en el exilio. En el olvido y en el exilio, definitivo, Sí, se quedó sí, fuera. sí, definitivo. Sencillamente se quedó fuera. Y bueno, pero bueno, él fue una rama del poder Sí, en un momento sector determinado. Jorge Blanco, en un momento dado. Dirigió la avanzada electoral, el sector externo que fue muy exitoso para los fines, para la época. Pero para que tú veas cuando el poder se maneja, ya que me pusiste ese ejemplo, Sí, cuando se maneja sí. distorsionadamente, cuando Claro, se lleva claro. todo por delante. No, porque había gente que creía que a él le lucía todo. En ese tiempo él era director de INESPRE. Y el INESPRE, Danilo Clime, el INESPRE hacía tantas cosas en aquella oportunidad sí. que hasta construía aceras y contenes. No, era un poder increíble. Se metió en todo, se metió en todo. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, fíjate cómo terminaron las cosas, terminaron mal. Su líder político, Jorge Blanco, fue de los que creyó que también que desde el poder se podía todo, por ejemplo, Sí, sí. pasarle por encima a Peña Gómez, pasarle por encima a Masluta y A todo el mundo. anular a todo el mundo y A Tuey de Camps. se sacaba, pero no, en ese tiempo los que estaban eran Sí, Peña y Masluta. en la línea sucesoral era Jacobo, que era el vicepresidente que duró los 40 y tantos días al suicidio de don Antonio Guzmán. Y bueno, se pretendía pisotear. Que Jacobo había hecho esos 40 y tantos días trabajos ejemplares que lo catapultaron, y mucha gente entendía que si se hacía presidente iba a durar mucho tiempo. Y decidieron dañarle la porque carrera. Acuérdate que Jacobo planteaba en su programa de gobierno era la teoría de la eficiencia. Claro que sí. Eso era lo que planteaba, y entonces se entendía que muchas cosas se podían hacer sencillamente tratando con la inteligencia y siendo eficiente. Recordemos también que tú estabas ahí, o estábamos ahí, pero digo, tú estabas ahí porque realmente Sí, estábamos. para refrescar cuando él hablaba de que aquí todo estaba estudiado, que aquí teníamos muchas leyes, teníamos demasiadas cosas, que lo único es que se hacían grandes estudios pero se engavetaban. Sí, aquí todo estaba estudiado pero nada se aplicaba, todo se engavetaba. Y es verdad, Jacobo realmente era un práctico, fue un hombre práctico, y esa practicidad le dio el éxito hasta un punto, porque definitivamente la circunstancias, el destino, le jugaron una mala pasada, y muy joven concluyó su vida, su existencia, y no pudo realmente ser presidente de la República en la medida en que él lo quiso ser, porque lo fue circunstancialmente porque estaba en el orden sucesoral en ocasión de ser vicepresidente, Sí, pero su proyecto fue echado a perder por las apetencias o por las tosudez políticas que a veces se le atraviesan entre ceja y ceja a los hombres de poder. En ese caso fue a Jorge Blanco, que prefirió facilitar el retorno del doctor Balaguer
y obstruir el paso de Jacobo Magluta. Y recordemos, ya que podemos distraer, recrear más bien esa época, recordemos que en el momento las condiciones estaban dadas para que Magluta fuera presidente. Al final no se contaron los votos, a pesar de que hubo una reafirmación del votante cuando yendo de aliada a la estructura de Banderas del Hort, que el color era verde, sí. Entonces la gente donde en la boleta rayaba la cara de Andrés, rayaba la cara de Andrés, no, de la estructura de Jacobo y la del PRD. Entonces se entendió que o una o la otra, y que esa doble raya era un irregularidad. Una irregularidad, lo que era falso. Y no era así porque era una reafirmación del voto. Sí, era el mismo candidato. Se ganaron las elecciones, supuestamente, el doctor Balaguer por 20,000 y pico de votos. 20,000 votos. Hubo... Que lo puso el PQDC. Hubo una diferencia de... comenzaron a contar, ya iban por 40 y pico, pero pero no se llegaron a contar, pero realmente los votos de las estructuras, si se hubiesen contado, le daban una victoria hubiese dado una suma enorme, porque en términos prácticos Jacobo ganó las elecciones. En términos reales, bueno, Balaguer se quedó con el poder, sí. Porque Jorge Blanco apostó a que entregándole el poder al doctor Balaguer, sacaba de juego a Jacobo y sacaba de juego a Peña Gómez, y entonces él retornaría a la presidencia. Sí. Y ya conocemos la historia. Ahora parece que hay alguien que quiere caminar los mismos caminos, desandar los pasos. Ojalá se lean aquellas lecciones terribles de la historia y se cambie el rumbo. Claro, porque, bueno, ayer tú hablaste de Gonzalo Castillo, cuando no se hablaba de que, recordemos que fue un aupador de la candidatura o de la continuidad en el poder del presidente Danilo Medina, un defensor varias veces, inclusive como parte de la promoción de tipo reeleccionista, puso algunos spots en la televisión que debieron ser censurados por la Junta Central Electoral. Así mismo. Ayer circularon en las redes una serie de camionetas que están en un garaje guardadas por ahí, o sea, todavía no había salido la candidatura cuando ya estaban pintando las camionetas. Supuestamente él estaba reflexionando, pero no estaba reflexionando, pero otros estaban ya pintando las camionetas para el equipo de campaña dentro de los siete que auspicia que dijo el presidente Medina, porque dicen que auspicia, sería decir los apoya a todos y que gane el mejor o que gane el que tenga más votos. El tema está que hay cosas como predeterminadas allí o preestablecidas, y lo cual sería una especie de utilización, yo me atrevo a decir, de ese grupo de gente que, bueno, ellos están gozosos con que lo hayan utilizado. No hay gente que está molesto porque ellos se han dejado utilizar. Porque dicen que ellos renunciaron. Los pusieron a correr, los pusieron a renunciar, porque no es verdad que ellos que dijeron que se fueron espontáneamente, como se dijo. A ellos lo pusieron a renunciar. Sí le dijeron, sí tienen que renunciar. Algunos de ellos lo hicieron. El presidente del Senado no lo hizo, porque al ser una posición electiva no designada por decreto, pues necesariamente no tenía que hacerlo. Aunque hay cosas que la delicadeza y la prudencia obligan. Bueno, pero sí otros renunciaron, como fue el caso del ministro de Educación, el ministro de Medio Ambiente y demás hierba. Otros dos estaban en un expediente por ahí de Odebrecht, lo sacaron después. Y entonces está el tema de que no se sabe a quién del grupo es que se prefería. Se hablaba de Andrés Navarro, después el ministro que vino tiró una cantidad de cosas a la luz pública. Puso en evidencia que no era así. Puso en evidencia que algunas cosas no, por lo menos había que aclararlas, para no decir más. Entonces está el tema de, bueno, ¿cuál es el alfil del presidente? El secretario de Obras Públicas, por la cantidad de recursos que manejaba y los recursos personales de él, tenía una capacidad, realmente se proyectó como un buen gerente, y entonces eso le da un posicionamiento, aunque haya arrancado de último, haya cogido la carrera de último,
eso le da un posicionamiento. ¿Para qué? Yo no sé. Yo personalmente pienso que pudiera ser un buen elemento para una negociación si hubiese la racionalidad. La racionalidad y el interés de ellos para una negociación con el presidente Fernández para que sea el candidato vicepresidencial. Yo no lo veo más de ahí. Entonces, ahora, bien, el presidente de la República se expone a que le derroten a varios de ellos o a que le derroten incluso al propio escogido como el representante real del presidente Medina. Primero, a que se lo derroten en las primarias y segundo, a que se lo derroten en las elecciones nacionales. ¿Cómo quedaría el PLD, el presidente Danilo Medina, el sector Medina, el sector Danilo, el danilismo? ¿Cómo quedaría si le derrotan en primaria y también después, si se cayera una viga y fuera el candidato a contrapelo del posicionamiento que tiene el presidente Fernández a este momento? ¿Cómo quedaría si se lo derrotan en las urnas la oposición? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a quedar PLD o cómo va a quedar el equipo de funcionarios, para decirlo de alguna forma? Entonces, así es como yo veo las cosas. Eso de apostar, más bien, de atribuir al sector minoritario, de un sector minoritario dentro del partido, ese calificativo, entiendo yo que es una provocación, es un divorcio incluso de la realidad, porque, y tratar inclusive hasta de relajar, yo diría, la inteligencia de mucha gente que no puede entender cómo se puede aparcelar, cómo se debe crear un frente, un bloque para enfrentar a una minoría. Eso es, por demás, si viendo las cosas, una muestra de debilidad, una mejor prueba o muestra de debilidad, el que haya que enfrentarse todo el mundo, vamos a juntarnos todos contra uno. Entonces, por algo será. Ojalá, Luis, yo ayer oí a Felucho Jiménez expresarse muy pesimista en torno a la unidad del PLD, pero ojalá se retañen esas heridas. El PLD necesita retañar algunas heridas y buscar un ejercicio racional del compromiso interior. No se van a restablecer esas heridas con gente que está promoviendo, atizando, yo no sé por qué, con qué intención, atizando la división. Como un miembro del comité político, con la experiencia, la veteranía, los años en ejercicio político de Felucho Jiménez, va a ser reincidente o reiterativo? ¿Cuál es la promoción? ¿Cuál es la campaña? ¿Cuál es el interés de presentar? Dijo en días pasados que el PLD estaba más dividido que nunca. Sí, y ahora dice que él no alcanza a ver la posibilidad de un restablecimiento de las relaciones personales entre el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Cuando lo dijo el entrevistador estaba gozoso. Pues claro, porque es que esa es una campaña. Es una campaña. Y ese entrevistador ha mantenido esa campaña. Es una campaña en esa dirección. ¿Cuál es el interés de, en vez de promover la armonía, promover el reencuentro, el entendimiento? Porque ya todos los números han dicho por anticipado que si hay una división, realmente el PLD sale del poder. Entonces, ¿cuál es hay el interés de sacar al PLD del poder? Entonces, uno no entiende cuál es ese interés, por qué no servir de árbitro, hacer de árbitro, de mediadores, de facilitadores, para que realmente el entendimiento vuelva a la organización. Si el presidente, después del discurso oportuno para los fines, se tardó mucho, pero oportuno discurso, hacía falta que él reconociera que tenía un impedimento legal y que no iba a sobreponerse a todos esos impedimentos y todos esos factores en contra. Si cuando dice su discurso a la nación, automáticamente se declara garante del proceso electoral, del proceso de la transparencia, y permite que las cosas fluyan internamente,
las aspiraciones y la democracia interna se manifiesten, otra cosa fuera, porque ahora que después de que no hubo modificación, ahora se habla de habilitación, pero para lo cual hay que modificar la Constitución. ¿Cómo se sigue hablando de ese tema? Entonces el tema sigue vivo. Tema que le ha costado el puesto al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Claro, porque el ministro de Economía habló sobre el tema con mucha responsabilidad y dice, bueno, si ustedes me preguntan de modificación, yo no estoy con eso, yo entiendo que eso ni al país, ni al presidente, ni a nadie le conviene. Y entonces, bueno, lo criticaron muchísimo, 2 ministros le enmendaron la plana, a pesar de tener el mismo rango, la misma categoría como funcionario, entonces no, le mandan su boche público, entre ellos Gonzalo Castillo fue uno de ellos. Y ahora el ministro se manifestó ayer mismo. Hoy hizo una carta. Una carta, pero también tengo, yo no sé si fue frente, porque yo oía sus declaraciones ahorita en un programa, donde él ponía algunas cosas en claro. Él decía, bueno, yo tengo, creo que 69 años, algo así, 59 o 69. Sí, debe ser 69. Debe ser 69. Y de los cuales nada más tengo 3 como ministro, de manera que vuelvo a lo mismo. Y eso no es... Eso no es novedad. No, pero hay gente que dice que no es un ejercicio de intolerancia, pero claro que lo es. Su expresión de que él no estaba de acuerdo con la unificación de las elecciones rápidamente produjo un decreto que lo separaba del cargo. Porque el asunto evidentemente él tenía el agua puesta. Claro, y alguien soplando la brasa para que el fuego se encendiera más. Y, bueno, realmente él lo hizo, actuó con toda la responsabilidad. Lo mismo dijo, en otras palabras, pero lo mismo dijo el ministro de Energía y Minas, el doctor Antonio Isa Conde. Lo único que él, para que no le trastocaran las palabras y pusieran cosas que él no había dicho o escrito, él escribió su posición que en pocas palabras es lo mismo, pero a él lo han respetado, aunque tenían canas los dos, o tienen canas los dos, pero las canas de Isa Conde se las respetaron. Además, y no fue el caso de Isidoro, que aunque tenía un buen padrino, porque él proviene de una recomendación de el ministro de la presidencia, influyente ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Sin embargo, fueron tantos los bombardeos y tantas las cosas, y como dijo algo que no encantaba a los oídos de alguien de mucho más influencia, bueno, pues lo quitaron y pusieron a un viceministro de la presidencia, también del sector de Gonzalo Castillo, de Gustavo Montalvo, viceministro de la presidencia, hijo, mira qué coincidencia, de Felucho Jiménez. Que es un muchacho muy capacitado, muy preparado, el joven, y que eso lo ponderó el ministro saliente, Isidoro Santana, que decía, bueno, quizás ahora, como él pertenecía a un entorno político que yo no pertenecía, es probable que él tenga las facilidades y las posibilidades que yo no tuve. Porque realmente a él le tenía, como tú dices, el agua puesta desde hace mucho. Yo lo que lamento es que este joven, que es un joven muy trabajador, muy capaz y muy preparado, ocupe la posición en medio de las varabundas electorales que le va a dificultar en sí mismo su trabajo. Se inaugura como ministro, entonces, en esta coyuntura, claro, y eso le va a dificultar. No, y que si fuera al inicio de un periodo de gobierno, pero ya a esta altura le queda apenas un año, entonces, bueno, se lleva la satisfacción de haber sido ministro, tiene la experiencia, a lo mejor en una negociación, salvo... Además, es muy joven. Es muy joven, tiene todo el futuro por delante, el tiempo por delante, de manera que, muy joven, se habla de que tiene 30 años, alguien hablaba de 28, pero tengo entendido para ser ministro debe tener 30 años. Yo creo que él tiene 30 o 31, no creo que tenga 28. Después de yo oír que tenía los 30, porque se supone que debió tener los 30 años para ser ministro, porque una vez a un hijo de Radamés Segura que lo designaron el Consejo de Directores del Banco de Reserva, lo designaron y entonces no pudo asumir porque no tenía la edad reglamentaria. Y entonces después, cuando ya cumplió los 30 años,
sí lo hicieron miembros del Consejo. O sea que ya era un compromiso aparente del presidente de la República y lo designaron. Me faltó ahorita decir que cuando estábamos en el caso de los aspirantes que están corriendo ahora todo dentro del PLD para finalmente sacar el contendor interno del expresidente Leonel Fernández, que allí podría darse el caso de que fuera Reinaldo o fuera Gonzalo, probablemente pudiera presentarse el gran problema de que el eventual candidato, representante del sector Medina, en un momento determinado pudiera ser entonces víctima de una imposibilidad. Por ejemplo, se ha hablado de que la sociedad civil y muchos que han estado presionando sobre el tema de Odebrecht y especialmente de Punta Catalina han dicho, bueno, pero si la mayoría de los contratos han pasado durante las gestiones de Reinaldo, que tiene que yo cuántos años como presidente del Senado, excepto una ligera pausa que se hizo allí con la senadora Cristina Lizardo, ha sido el que más tiempo ha estado allí y muchísimos contratos pasaron por su mano porque a él no lo llamaron por lo menos a preguntarle por los expedientes en cuestionamiento. ¿Por qué Gonzalo si también una cantidad de obras que están... Hay algunos grupos que están solicitando... Que son blancos de cuestionamiento porque él no ha sido llamado también o porque ni siquiera fue llamado, no incluido en el expediente. Pero imagínate que de allá para acá viniera una carretilla de papeles como en días pasados, porque hubo gente, el caso del presidente de la Bolsa de Valores tuvo que renunciar porque no se había mencionado inicialmente. No. Y ahora resulta que el hombre tenía muchísimos años trabajando con Odebrecht. El subadministrador del Banco de Reserva, que tuvo, por cierto, la cachaza de decir que él no era funcionario público. Oye, Danilo Clime, ¿cómo es posible? Tuvo esa cachaza de decir que no era funcionario, público. No. Entonces, se supone, es el principal banco del Estado. Ajá. ¿Cómo no va a ser funcionario del principal banco del Estado? ¿No fue por decreto que lo nombraron? No necesariamente, yo no recuerdo si fue por decreto, pero tengo entendido, porque eso lo hace el Consejo, eso se hace internamente. Por lo primero es que los funcionarios del banco, incluyendo al propio administrador del banco, los designa el Consejo de Directores a una recomendación del Poder Ejecutivo. No tiene ni siquiera que emitir un decreto. Puede hacer una recomendación al Consejo, una carta, o si no, lo designa por decreto, pero el decreto lo asienta la institución después que le da entrada. Lo refrenda al Consejo. Lo refrenda al Consejo de Directores. Entonces, los funcionarios de ahí para allá, sus directores, sus administradores, ellos pueden ser recomendados por decreto al Consejo, pero tienen que ser designados por el Consejo. Y hay algunos de ellos que lo designa el administrador de turno, que administrativamente, lo recomienda al Consejo. Y yo tengo entendido que el caso de él no fue designado por decreto, sino fue recomendado, y entonces él tenía otras funciones, que era encargado de qué sé yo, que cosas gubernamentales, de cuentas gubernamentales, y entonces después le dieron la categoría de subadministrador, pero eso se hizo internamente, eso lo hizo el Consejo. Y entonces este ciudadano dice que él no era funcionario público y que por eso él aceptó la asesoría a través de su empresa de la Odebrecht. Oye, Danilo, y que eso, que eso no estaba prohibido ni por la ley ni por reglamento. Eso está prohibido por ley, por delicadeza. Sí. Uno. Un conflicto de interés. Un conflicto de interés. Y segundo, está prohibido por los reglamentos internos de la institución. Yo recuerdo perfectamente cuando en un momento determinado había que para tú ingresar de su administrador para allá y jefe de determinadas áreas y de miembro del Consejo, un formulario que tiene la institución mandado por la Contraloría de la República, que hay que firmarlo, donde si tú tienes alguna empresa, no puede ser una empresa de carácter financiero, de carácter económico que colide, que sea un conflicto de intereses con lo que maneja el Banco del Estado. Si tú manejas las líneas de crédito, de desembolso. Claro. Entonces la empresa que tú asesoras
tiene que solicitar desembolso, ahí hay un conflicto de interés. Había un conflicto abiertamente, pero no, había un impedimento de carácter institucional, porque los reglamentos, todos los años había que firmar el mismo formulario, que si había alguna novedad, si había habido algún cambio en tu empresa, por ejemplo, que tú tienes una empresa de vender piñonate, de vender agua fría, entonces, bueno, eso no choca con los intereses del banco. Pero si tú en un momento determinado en tu empresa ya se metió en otra línea de negocios que tiene que ver con lo que hace el banco, sí, entonces si tú no lo dices, ya tú estás callando información e incurre en una irregularidad. Pero además, cualquier tipo de cambio que se produjera, inclusive hasta en la familia, si tú tenías un miembro, un hijo adicional, sí, todas esas cosas estaban en ese formulario. Y eso había que firmarlo todos los años. Todos los años, el mismo documento, es buscando la transparencia. Entonces, ¿cómo es posible que el banco, en este caso, no se diera cuenta, o alguien del banco no se diera cuenta de que o él tenía que dar la información correcta a la institución? Mira, Luis, a veces hay cosas que son por delicadeza. Ayer un grupo de empresarios estuvo en Palacio Nacional, y entre esos empresarios estaba Andy Dauaje. Mucha gente dijo que no sé si el asesor del presidente o quién, debió decirle que por delicadeza claro, no debía estar. No debía estar ahí, estaba en primer plano. Entonces sí, dijo esta mañana, creo que fue el doctor Nieve, que en el Canal 9 esta mañana, decía que bueno, mientras el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que te puede decir cualquier cosa, pero realmente actuó, procedió con dignidad, salió por la puerta de atrás, entonces a Andy Dauaje lo metieron por la puerta de adelante, sí. Y entonces en primera fila hay una fotografía para la historia con el presidente de la República y un grupo de empresarios que se le ha metido una cancanchanería. No, al revés. Canchanchanería, sí, con el jefe del Estado que uno no entiende, porque realmente algunos con la presencia, otros con el silencio, porque por ejemplo el presidente del CONET, el señor Brache, recordemos con los tiempos de Payo Ginebra y de otros presidentes muy dinámicos que ha tenido el Consejo de Hombres de Empresa, fijaban posición sobre los grandes temas nacionales, sí, sí, sobre reelección o no reelección. Hoy resulta que, y la Asociación de Industria también, pues resulta que de un tiempo para acá, algunos de esos empresarios han devenido en reeleccionistas. Los que ahora fueron a celebrar, no a celebrar, a reconocer al presidente el buen paso que tomó, sí, que dio. La gestión muy buena. No, esa es otra cosa. Una cosa fue la gestión que le reconocieron el otro día. Sí, otra cosa fue como parte de esa canchanchanería, le estuvieron solicitando que lo necesitaban por un tiempecito más. Por 4 años más. Entonces, eso fue una segunda. Y esta tercera, ahora es para decirle, felicitarlo porque tomó la decisión que tomó, pero ustedes no lo estaban instando primero a que hiciera lo contrario, a que violara la Constitución. Modificar la Constitución y violar a la ley. Entonces, esos empresarios, muchísimos de ellos no se respetan. Y entonces quieren que todo el mundo es bobo y cree que todo el mundo se respeta también como ellos. Entonces, algunos hicieron, como hizo el CONET como institución, que se metió la cabeza como el avestruz debajo de la tierra, no opinó sobre el tema de la modificación constitucional, no dijo nada, sí, y recientemente entonces ahora se aparecen diciendo, que estuvo muy bien lo que hizo, pero porque usted no fijó su posición antes. Así entonces, es. Aquí hay muchas irresponsabilidades y muchas complicidades. Realmente esas irresponsabilidades tienen, como yo he dicho en otras oportunidades, tienen a la política y tienen a este país dañado. Pero bien, vamos a hacer una pausa, ya el general está en turno y vamos a ver con qué venimos hoy en lo que tiene que ver con la historia.
Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, general, bienvenido. A su sección Epopeyas y Prósperos. No, buenas tardes, escuchando yo a ustedes haciendo esos comentarios del acontecer nacional. Así es. Y se ha Y refrescado lo que, por lo menos la falta por, temperatura. y lo que falta por acontecer también. Sí. No, hay No, cosas, porque como hay decía- cosas muy Y nuevas. lo que aconteciendo sería un problema. Tú sabes que, como decía el gran cultor de la crónica roja de este país, y la vida no se detiene, Rodriguito. pero sigue su agitado. Ese era Rodriguito. Sí. No hizo de la crónica roja El que suceso de debería hoy. El suceso de usarse hoy, como sí. modelo. No es un modelo, un Sí, paradigma, sí. creo. Lo Sí. que precisamente, ahora que estamos hablando de Rodriguito, que fue parte del elenco de Radio y Televisión Dominicana Así es. y de Radio Santo Domingo, precisamente hoy es un día que en las comunicaciones sociales, en la prensa escrita, en la prensa hablada, en los programas, el día 1 de agosto es muy interesante, porque un día como hoy se creó el Listín Diario. Un día como hoy. Sí, yo quiero darle Hace felicitaciones. 130 años. En 1889 Sí. tuvo la visión el Arturo Pellerano Pellerano. Alfao, lo cual han pasado 4 generaciones. Que inicialmente se llamó Listín Diario Marítimo. Marítimo, Sí. porque incluso era una sola página Sí. y fue Sí. creciendo. Donde que el movimiento Sí. marítimo era lo que se destacaba, la salida de los buques, la Sí, llegada. y ahí se ve en la Básicamente en la era- pantalla, por cierto, de las fotografías de la época. Sí. Ahí está. Ese don Arturo Pellerano Alfao, que después vienen los Pelleranos Saldá, y ese don Arturo en las pocas fotografías de la época, que tuvo esa visión, y de ahí el periódico La Opinión, el periódico El Eco, que son de productos del Partido Azul precisamente. Ajá, así es. Pero el Listín Diario yo diría que es el decano de la prensa moderna escrita dominicana. Porque el primero fue el Telégrafo Constitucional. No, ese fue los primeros periódicos en el siglo XIX. Y aquí tenemos algunas fotografías de noticias impactantes que salieron. Por ejemplo, la ocupación norteamericana, el Listín Diario hizo también, y otros acontecimientos, como la guerra del 65 también. Y estuvo cerrado, estuvo suspendido una vez en la época de Trujillo. Por ejemplo, ahí está una de las fotografías que Balaguer se ve ya en el año de 1965, en el mes de octubre, mientras se hacían los asuntos para hacer la nueva constitución, porque Balaguer se juramenta sin constitución política. Que eso es bueno Sí, decir. sin constitución. Sí, señor, Sí, Balaguer política. no es con una constitución, sino con un acto constitucional. Ahí está la Un muerte acto de Allende. constitucional, era del Consejo de Estado. No, lo o- que pasa es que para parar la guerra hubo Sí. un acuerdo y se hizo lo que se llama el Acta Un de acta. Reconciliación Nacional, donde establecía que el nuevo gobierno debería hacer en unas elecciones 9 meses después de la firma de ese acto. Por eso el doctor Balaguer es en el... esa fue la transición que cubrió Héctor García Héctor Godoy. García Godoy. No, García Godoy es producto de ese pacto. Bueno, pero digo, en lo que Y le da fuerza en lo que constitucional. venían las elecciones. Sí, señor. Ese acuerdo, el Acto de Reconciliación Nacional, que por cierto es en el mes de agosto que se termina de hacer, amparado por la OEA
parecido a lo que pasó en el 94. Sí. Entonces, ese acto establece de que el coronel Camaño debería renunciar, pero lo reconocía como presidente constitucional. Mientras que Inver, que fuera reconocido El acto le reconocía la condición como presidente constitucional y que Camaño se viera como presidente constitucional y que el gobierno de reconstrucción fuera declarado gobierno de facto. Porque hubo, para que las negociaciones fluyeran, hubo que reconocerle a Yotin Curi la categoría de canciller. Claro, porque fue quien hizo ante la OEA la denuncia. Y entonces la OEA viene aquí con Dueñas y con Mora y amparan el pacto. Y dentro de las cosas era abolir la Constitución del 63. Sí. Eso es increíble. O sea, todo lo que ustedes quieran, reintegración de militares, la ley de amnistía, que el que mató fue en estado de guerra, la composición de las Fuerzas Armadas, que las armas fueran recogidas, pero que serían como material de guerra perdido. Un conjunto de cosas. Yo lo he leído de palmo a palmo y muchos análisis, pero la Constitución del 63 no va, que fuera declarada subversiva en ese tiempo. O sea que fue un logro del pueblo dominicano, mas sin embargo ese logro no se consiguió. Y ahí entonces se establece un gobierno provisional. Que fue por el restablecimiento de la Constitución, fue que justamente se provocó la revolución, porque y sin embargo entonces eso hubo que... Y vino entonces después la Constitución del 66, que es la de Balaguer, que ahí contenía las reelecciones permanentes y una serie de cosas. No, la Constitución de Polibio era la que se le llamaba. Sí, porque Polibio Díaz fue el presidente de la comisión para hacer esa Constitución, que empieza exactamente... Él fue el Reinaldo de la época. Bueno, yo no sé hasta qué punto el Reinaldo Paredes de la época. Sí, porque Reinaldo Paredes no fue el que manejó toda la chapucería de... Reinaldo fue el Polibio de más reciente estampa. O sea, sí. No quería hacerlo, bueno, sí, porque no sé cómo se sentiría. No, porque Polibio de aquella época, entonces el Reinaldo. Bueno, entonces... Polibio fue el Reinaldo de esta época. Don Polibio era de los Salomones de Balaguer. Sí. Incluso su gran orgullo es que él fue que negoció los ingenios. Cuando porque él es producto de la azucarera. Mire cómo no hemos oído una cosa. La azucarera Jaina Seporá es cuando le compran los ingenios a Mr. Kilburn, que era dueño del ingenio a donde nació Ricardo Carti. Es de San Pedro. Sí, pero ese el pueblecito que queda como que va para Tomayor, caramba. Me estoy poniendo medio alzámico. Antes de Tomayor ahí. ¿Cuál es ahora? Consuelo. Ingenio Entonces, Consuelo. El último ingenio que el Generalísimo tiene, el ingenio Consuelo y el ingenio de Barahona. Que por cierto, la casa principal de Mr. Kilburn estaba en Barahona, donde está hoy el obispado. ¿Y de dónde vino ese mister que tenía tantos cuartos para comprar tantas? Norteamericano. Los norteamericanos eran los dueños de los ingenios. Y entonces el administrador era Hugh Kelly, que se casó aquí con Hilda Kelly, que daba clase de ¿usted se acuerda? Yo conocí a Hilda Kelly. Todo lo que hemos hecho, cursos de etiqueta, protocolo. Etiqueta y protocolo. Él casóse con Hilda Kelly. Sí, señor, y murió. Ella es su viuda, la viuda Hugh Kelly. Pero yo creo que doña ella murió también. Pero ¿cómo iba a estar? ¿Tuviera 150 años ahora mismo? Sí. Entonces, Polibio Díaz, don Polibio, que se graduó en el 29, trabajaba para Mr. Kilburn en Barahona. Y entonces pasa... ¿Y a dónde lo recluta Balaguer? Porque pasa... No, ellos son compañeros de estudio. Y era un viejo trujillista. Y era un viejo trujillista, incluso fue ministro de Interior. Sí. El último ministro de Interior de Trujillo fue Polibio Díaz, como también Balaguer rescata. Por eso te digo, él le llevaba la milla a Reinaldo. Sí. Por eso no quería hacerlo paliativo, porque ustedes... Sí. Entonces, de ahí es que Polibio Díaz viene de la azucarera Jaina Seporá a integrarse al gobierno de Balaguer en 1960. Y yo dije lo de Reinaldo por el transitorio, la redacción, o parte de la redacción, y por la exposición del transitorio, y por algunos intentos que merecieron visitas palaciegas, algunas visitas corriendo. O sea que es un gran negociador y un gran armador. Yo diría más que un desarmador, porque hay gente que se desarman frente al poder, por ejemplo, y entran en cualquier tratativa, en cualquier cosa. Mire qué cosa, empezamos con el listín diario, ya yo estamos nosotros en tratativa. Las páginas del listín diario son fuentes importantes
para conocer todos esos juegos. Excelente. Sí. Incluso el primer golpe que reciben los constitucionalistas de parte del Listín Diario, que quedaba en el Conde, Sí, y el 19 Caribe de marzo. también. Era 19 de marzo. Sí, en la zona ahí cer- céntrica. cerca del Conde. Y es cuando publica que las fuerzas del CEFA, del Centro de Enseñanza, habían vencido. Entonces, tanto el Caribe como él, que se vieron como periódicos conservadores, tiene que ir el coronel Camaño a explicar. Y ya el 25 de abril viene otra cosa. Todavía sigue movimiento constitucionalista. O sea que es Lo que se dijo no es eso, sino es lo que es. sí, una tremenda hemeroteca. Yo trato, cuando voy al Archivo General de la Nación, aunque hay una parte de aproximadamente 8 años de la vida pública del Listín Diario, es suspendido y entonces pasa a La Nación. El periódico La Nación. La Nación, sí, señor. Pero el Listín Diario, yo quiero felicitarlo. Pedro Gil Iturbide fue director de La Nación. Creo que sí. Bueno, don Pedro Gil Iturbide es parte, él viene de la... Y director de La Hoja. un Él fue el periódico. director de La Hoja, que es Que la fue parte... que circuló en la Revolución. Sí, la parte contraria La parte derechista de a la- su amigo de la Elchido Ferrera, Sí, que sí. tenía el periódico Patria, Sí, sí. Patria. que tiene, yo lo leo los dos allá llenos de pasiones los dos, de acuerdo. Obviamente. Después de Patria, porque el libro de él era preso, ¿cómo era que llamaba? No, Chapeo. sí, No, ese no. fue uno de sus libros. Uno de sí. sus Sí, libros. Operación Por- Chapeo. el chapeo fue por lo que le dieron los batazos. Operación Sí, Chapeo. eso vino también, él se refería a la victoria y acusaba a un gran amigo mío, un general de nosotros, a Pimentel, de allá de Baní, hermano, a Pin. Carlos Pimentel. No. Pimentel Carlos- Boves, sería. No. De San Cristóbal, Pimentel No, Boves. no, Carlos Castillo, no, sino a Pimentel Soto. Uno de la policía. Sí, señor, que Yo era lo conocí. comandante de la Victoria en el año 71. Sí, yo lo conocía. Está vivo. Hermano de Yuyo, el que era dueño ahí en el parador de nosotros, los sureños, Sí, en el cruce de Ocoa, Yuyo Lara, de Yuyula. de Yuyu Lara. Yo conocí al coronel. Pero Pimentel. está vivo como general retirado. Y ahí es que la operación Chapeo y qué sé yo qué. Sí, sí. Entonces, Escribió volviendo. también el chino uno sobre las mujeres de Trujillo. Sí, no, es un libro terrible, tremendo. Es un texto libeloso. Las mujeres de Trujillo. Sí, bastante libeloso. Y pudo recogerlas todas porque No, había qué cosas. va. No, eso no, pero el Las que chisme- pudo recoger. Pero suelta muchos libelos ahí. Sí, cosas. Y hay mujeres de personas públicas que eran sus madres y esas cosas. Sí, sí. Pero imagínense, el chino era el chino y tenía su estilo. El chino era Ferrera. Sí, pues Vamos sí. a hacer la Vamos a pausa. hacer la última pausa general y volvemos y retomamos entonces el tema. No, y felicitar a la gente del Listín Diario. Sí, sí. Sí. Bueno, inclúyame entonces porque yo no estaba en aquella vieja guardia, pero tenemos ya un paquete de años. Usted de la metido. guardia de Rafael Herrera, hasta por ser bandilejo los dos. Ah, Tolete, director de periódico. Vamos a la pausa, volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora.
Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos entonces. Popeyes y Próceres retoma. Sí, pero hay algo también que, coincidiendo con la del Listín Diario, que lo vemos también como una gran epopeya, es que comenzó a funcionar un día como hoy Radio Televisión Dominicana. El 1 de agosto de 1952 es integrado lo que había sido la voz del Yuna, ya como cámara de televisión de Bonao para acá. de la Villa de la Hortensia, sí. O del jarro pinchado, después como se le puso una vez. Oye, yo pensé en el jarro. Yo en el pinchado, pero pensé en el jarro inmediatamente. Que nosotros tenemos una mente muy creativa. Sí. Y entonces un día como hoy, a las 5 de la mañana, con una alborada, empezó Radio Televisión Dominicana, que sirvió también como, más que emisora de comunicación, una escuela de locutores. Sí. Y también podríamos decir que el alma mater aquí. Y tenía un teatro. Todo, mire ahí el teatro, sí. Mire ahí las cámaras de televisión que dice por ese teatro pasó lo mejor de América Latina. Ahí vamos a ver personas que se formaron, que nos gustaría, como locutores allí y músicos de los grandes maestros de América Latina. Por ejemplo, el doctor Peña Gómez se gradúa como locutor de Radio Televisión Dominicana. Era buen locutor. Vemos ahí Johnny Ventura, el caballo Ventura, que después debuta ahí en el 63, pero también es egresado como locutor. Freddy Veragoico, que empieza allí como camarógrafo, que dice que él era gordo, pero tenía que hacer dos gordos como él para empujar la cámara porque era muy gordo, y que tuvo problemas porque el primer ensayo salieron la gente de que muy gordo en la cámara y doña María se sintió muy mal y eso fue una cosa terrible. Ahí nace la figura de Paco Escribano y vemos también al Viejo Corpo. Es también parte de esos locutores de esa escuela de formación artística. Y hay los mejores artistas también debutaron ahí, que me gustaría ver en el ámbito internacional. Ahí vemos a Celia Cruz, que viene aquí en el año 55. Sí. Ahí está Javier Solí, que vino en el 64. Jovencito. Y se juntó entonces con el exilio dominicano, fue amigo de mi padre, y de Ramón Colombo, que se hizo muy amigo, y Ramón Colombo está vivo, porque después ellos, a través de Rayito de Sol, de Elenita Santos, casada con un ingeniero allá. En México, pues su esposo fue mexicano y aquí, entonces Colombo estudió en México. Pero mi papá fue atrilero de ellos, porque no tenía que comer. Incluso Ramón Colombo cogió el estilo mexicano como periodista. Sí. Que arrancan allá arriba, unos párrafos largos, que comienzan allá arriba. Explíquenos eso, mire, eso son de las cosas también. Ramón Colombo, contrario a Rafael Herrera. Claro. O sea que esa escritura lacónica, no, el mexicano recita. Con la Facundia Vil de los españoles. Oh, sí, es más españolizado que nosotros. Me gustaría, por favor, el Control Master que nos traiga las fotografías, como la llevábamos. Por ejemplo, ahí ese Jorge Negrete, quien visita aquí también en el año 54 a Radio Televisión Dominicana. Supongo que una semana aniversario. La famosa semana aniversario que se hacía ahora precisamente en agosto. Libertad Lamarque. Óigame, pero usted es un gran conocedor. Yo no estaba en esos tiempos, pero... No, imposible. ¿Cómo estaba? Libertad Lamarque estuvo aquí, que era una de las actrices más cotizadas. Y entonces Argentina, y con esa finura. Y que se había dicho que se había peleado con Eva Perón. Ese tipo de cosas. Por favor, si hay alguna otra fotografía. Entonces, fundador. Arimendi Trujillo, Petán. Qué bueno que el general Petán, la gente lo sepa, que se ve las cosas truculentas de él, su temperamento. Pero ese hombre, quizás de ideas montaraz, violento, amante al dinero, dentro de su alma existió un alma llena de ternura y de música. Es el verdadero creador de ese Palacio de las Comunicaciones.
que comienza en Bonao. Sí. Y Él vivía en Bonao antes de su hermano ser generalista. Y lo traslada a la Radio y Televisión Dominicana, la traslada para Bueno, la él convirtió a Bonao en un feudo. En un feudo de él, pero él siempre vivió en el 30 y tenía una pulpería antes. ¿El 30 de dónde? En el kilómetro 30, Sí. cerca de Sabana de los Muertos, lo que hoy es Villa Altagracia. Entonces él tenía una pulperita que le fiaba a crédito a los trabajadores de esa zona. O sea que Petán era una figura conocida En Bonao. en ese área. Y al su hermano llegar a ser presidente, pues lo nombró oficial, después lo canceló, después lo hizo mayor honorario. Y Entonces él vivía por ahí. Toda la vida. Por eso fue que muchos jarros se picharon. sí, pero ya eso es cuando esa es era la idea. general, ya eso... Sí, ya los cuando jarros él se era el pichan. señor feudal. Entonces ahí comenzaron Ya los era jarros a señor- picharse. Exactamente, y entonces la sátira de Paco Escribano, Que era derecho de pernada. porque cuando él empieza en el 52, era el rango de mayor, no de general. Yeah. Y entonces Paco Escribano, alguien le dijo de sus apetencias Y del sexuales. derecho de pernada. Que Claro, le dijo, tú lo que te gusta es tu mismo sexo. Dice, pero yo no lo niego porque aquí todo el mundo es tal cosa, desde el menor hasta el mayor. Y consiguió que Petán tenía el rango mayor, cogió, le dio 2 fuetazos con una puta. Mire, maricón del carajo. Le dio 2 futazos. Paco Escribano cayó preso varias veces. Me dice que doña María, que le gustaba mucho el programa, una vez estaba al preso, y doña María empezó a preguntar que Mi programa, pongan el programa, no, que el hombre no está ahí, pues suéltelo, pa. Sí, porque Paco Escribano fue un gran artista. Mejor que me calle, que no diga nada. Cuando vi que vino el cura de Roma, todo ese tipo de cosas. El cura de Roma. ¿Quién fue el cura de Roma que vino? No, porque era una parodia. A alguien se refería, porque llegó al obispo de Roma. Llegó al obispo de Roma. Sí. Entonces, que mejor que me cosas calle. más chulas, que cosas más monas y cosas. Mejor que me calle y que no diga nada. Y era un programa de una sociedad aldeana donde él contaba chismes de la gente. No, y dice Freddy Verahueco que en una ocasión un muchacho dijo, adiós señora. Señorita. Dice, qué bien, lo que tu mamá nunca pudo ser. Ay. Eso no. Bueno, Eso señores, es así que chismoso. queremos despedirnos de este Tertulia. programa y esta tertulia, más que de recordaciones históricas, que un día como hoy nace el Listín Diario, que es el decano de la prensa escrita aquí, y también nace lo que se llama la Escuela de la Radio Televisión Dominicana o Radio Santo Domingo. Así que hasta un próximo encuentro. Bien, y como el tiempo pasa y las cosas se transforman, el Listín Diario ha tenido su transformación. Sí. Y pasa de periódico estándar a periódico tabloide. Y ahí andamos. Gracias, general, por su aporte todos los jueves. Mañana nos vamos. Ahora nos vamos y mañana nos vemos. ¿Verdad? Nos vemos.